tal? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Luis Daniel Campos Aguilar. Soy parte del equipo de Ingeniería Avanzada de Solid Servicios, el único representante de SolidWorks en México y Latinoamérica, galardonado con el premio de servicio de suscripción Elite por Dassault System. El taller del día de hoy estará enfocado en cómo configurar interacciones entre componentes dentro de SolidWorks Simulation. Primero hay que ponernos al día con la terminología. En la versión 2021 hubo actualizaciones importantes. Una de estas fue directamente en el área de contactos. Lo que anteriormente se conocía como contacto, ahora se va a conocer como interacción. Esto con el objetivo, de apegarse a la nomenclatura de la industria. Dentro de la definición de las interacciones, de igual forma, cambiaron sus nombres. Anteriormente, lo que se conocía como contacto de no penetración, ahora se conoce como interacción de contacto. Lo que anteriormente se conocía como contacto de unión rígida, ahora se conoce como interacción de unión rígida. Asimismo, lo que anteriormente se conocía como contacto de permitir penetración, ahora se conoce como interacción libre. Desde luego también hubo cambios en lo que fue la interfaz. Anteriormente se podía mallar de manera compatible o incompatible seleccionando los botones de la izquierda. Ahora este comportamiento se reduce a una casilla que si está activo es un mallado compatible y que si está desactivado es un mallado incompatible. También hubo una mejora en lo que es el cálculo de espaciamientos entre elementos, conocido como gap. Este ahora se controla por medio del porcentaje de la longitud característica del modelo. Para entender cómo dar de alta las interacciones, hay que entender también su jerarquía. En este caso, existen tres niveles, ¿no? Está la interacción a nivel global, está la interacción entre componentes y está la interacción local. Siendo la interacción local la que tiene mayor jerarquía. Más adelante vamos a ver cómo definirlos. Dentro de SolidWorks vamos a encontrar distintos tipos de interacciones. La primera es la interacción de contacto. Esta interacción de contacto se aplica cuando yo sé que en algún momento de mi simulación las caras de dos sólidos se van a tocar. En este caso yo debo de agregar una interacción de contacto. La siguiente interacción es la interacción de unión rígida. La interacción de unión rígida, como su nombre lo indica, considera a varios elementos que forman parte de esta interacción como un solo elemento, completamente rígidos. Posteriormente tenemos la interacción libre. La interacción libre va a permitir el traslape entre una pieza y otra. Esto de inicio para nuestra lógica no tendría sentido. Sin embargo, por ejemplo, para un análisis de frecuencia en el que dependemos de la rigidez del sistema, toma mucho sentido hacer un análisis de frecuencia utilizando este tipo de contacto. Hay otros contactos, estos contactos los vamos a encontrar en la definición de un contacto local y también va a depender de la situación que estemos simulando. Uno de estos es el ajuste por contracción. El ajuste por contracción, como su nombre lo indica, nos permite simular los esfuerzos que se van a presentar en dos piezas por entrar por ajuste. En este caso, un ejemplo de esto podría ser un eje y un valero, por ejemplo, un rodamiento. En este caso, el ajuste por contracción se simula por un pequeño gap que tiene, no, más bien no sería gap, sería intersección en este caso, una pequeña intersección que hay entre dos elementos. Se simula de esta manera, se da de alto el contacto y se puede ver cuál sería el efecto de uno sobre de otro al tener este tipo de interacción. Encontramos también lo que es la pared virtual. La pared virtual nos ayuda, como su nombre lo dice, a simular una pared. Esta pared puede ser completamente rígida o flexible si se tienen los parámetros de rigidez. En el caso de que hagamos una simulación térmica, para aquellas personas que tienen una simulación profesional, por ejemplo, van a encontrar dos contactos más. Uno que es el aislado, que como su nombre lo indica, no permite el intercambio de calor entre sus paredes, que se declaren como aislado. Y otra que es la resistencia térmica, que como su nombre lo indica, nos va a permitir agregar una resistencia térmica entre dos elementos que seleccionemos en el contacto. Bien, para entender las nuevas funcionalidades dentro de las interacciones de SolidWorks Simulation,
Tenemos este archivo muy sencillo. Consta de lo que es una viga, ¿sale? Una viga larga. Esta viga va a ser analizada como sólido. Y dos pequeños bloques. Estos dos pequeños bloques, ¿vale? Tienen una pequeña separación. Del lado derecho tenemos una separación de 3 milímetros entre lo que es la viga y el bloque. Del lado izquierdo tenemos una separación de 5 milímetros entre la viga y el bloque. Esta separación obviamente está modelada a propósito para que nosotros entendamos cómo utilizar ahora la nueva funcionalidad del gap o porcentaje de longitud característica. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva simulación, ¿vale? Simulación estática. Y bueno, vamos a recordar un poquito de lo que son la definición de los contactos. Primero, bueno, vamos a agregar un material. Este material voy a utilizar el acero 1020. Ok. Vamos a de una vez aplicar alguna condición de trabajo. En este caso voy a aplicar una sujeción fija. La sujeción fija va a ser sobre de esta cara, ¿vale? Voy a aplicar una carga. Voy a aplicar la cara directamente sobre la arista. En este caso que sea direccionado. Con un valor de a lo mejor 1200 newtons. Desde aquí ya tenemos, así como se ven las cosas, ya tenemos un problema, ¿no? Porque si yo corro así la simulación, si yo la correr así, pues yo no he definido para empezar cómo se comporta este bloque en general con todo el sistema. Yo he fijado solamente este bloque y lo que es la viga está al aire, ¿no? Para eso se utilizan los contactos. Los contactos me van a ayudar a especificar al sistema cómo se comportan los elementos que se encuentran en mi simulación entre sí. Habíamos platicado en la explicación que existen contactos globales, que existen contactos locales. Lo primero que tenemos que revisar cuando hacemos una simulación es el contacto global. Típicamente siempre va a venir por predeterminado en unión rígida. Sin embargo, bueno, como podrán identificar, el objetivo de esta simulación es la siguiente. Yo aplico una carga del lado izquierdo. Lo que es el bloque del lado derecho con la viga están juntos. Sin embargo, por alguna situación, ya sea por errores del modelo o porque simplemente no está modelada esa parte, lo que conecta entre estos dos elementos no está modelado. Sin embargo, yo sé que es una interacción completamente rígida entre lo que es el bloque y la viga. ¿Cómo yo podría modelar esto? Bueno, lo primero que tengo que hacer es establecer lo que es el contacto global. El contacto global lo van a encontrar en el menú de conexiones, ¿vale? Interacciones. Y aquí va a estar la interacción global. Le vamos a dar clic derecho y editar definición. Como les comentaba, típicamente siempre viene como unión rígida. En este caso es lo que queremos, que trabaje el contacto global a unión rígida. Para esto voy a habilitar la casilla de contacto global, ¿no? O bueno, interacción global en este caso 2021. En la parte de abajo encontramos lo que les había comentado, el pequeño gap, el filtro que va a decidir si se va a aplicar el contacto o no se aplica. En este caso me está diciendo que es de 0.01% de la longitud característica, dándome una distancia de 0.03 milímetros. Sabemos que la distancia que hay entre el bloque fijo y la viga son de 3 milímetros. Entonces lo que yo tendría que aplicar es un filtro al menos de 3 milímetros para que esta zona la identifique como una unión rígida, sin importar que haya un espaciamiento. Yo puedo dar clic aquí en la calculadora para que calcule el espaciamiento mínimo que hay entre los elementos y encuentre automáticamente que es de 3. Voy a darle clic en aceptar. Entonces, hasta este punto, ¿qué he configurado dentro de mi SolidWorks Simulation? Que todo trabaja con una interacción de unión rígida. Sin embargo, bueno, este espaciamiento que tenemos del lado izquierdo es de 5 milímetros, por lo tanto no entra dentro de la definición. Excede el límite que nosotros establecimos para que se estableciera el contacto. Lo que tengo que hacer es establecer cómo se va a comportar este bloque con respecto a mi sistema. Yo lo que estoy buscando en mi simulación es de que una vez que se aplica la carga sobre la viga apoye sobre ese bloque. Es decir, ese bloque es completamente independiente del sistema. Lo que tengo que hacer entonces es, primeramente, lo voy a sujetar. Vamos a sujetar por la parte de abajo.
otra cosa que tengo que hacer es establecer cómo se va a comportar este bloque con el resto del sistema. Como yo sé, viendo desde esta vista, en algún punto este elemento va a tocar al bloque. Lo que tengo que hacer es establecer cómo se va a comportar este toque, ¿no? Puede ser permitir penetración, a lo mejor sin permitir penetración. Todo esto lo podemos establecer con una interacción local. Por ejemplo, en este caso, yo quiero que solamente llegue al contacto, que no se atraviese uno con otro. Lo que voy a hacer entonces es dar clic derecho en la interacción de componentes y dar de alta una interacción local con este comando. Cuando nosotros damos de alta una interacción local, tenemos dos métodos. En este caso, vamos a ver solamente el manual. El manual me permite establecer qué tipo de interacción voy a trabajar, ¿no? Contacto, unión rígida, libre, ajuste por contracción, pared virtual. En el caso de que mi simulación también incluyera efectos térmicos, tengo la capacidad del aislado o de la resistencia térmica. En este caso, basándonos en la explicación, voy a utilizar el de contacto. Voy a seleccionar las caras que o están o en algún momento estarán en contacto. Como sabemos, esta viga va a tender a bajar, entonces voy a dar de alta el contacto pertinente entre estas dos caras. ¿Vale? En la parte de abajo volvemos a lo mismo, encontramos ahora dos porcentajes. El primero de ellos es el del gap, que ya explicamos, sigue funcionando de la misma manera. Este gap lo calcula automáticamente SolidWorks, pero yo lo puedo modificar. Por el momento lo voy a dejar así. Encontramos también una región de estabilización. Esta región de estabilización toma mucho sentido cuando nosotros hacemos análisis no lineales. En los análisis no lineales, como ustedes saben, es un comportamiento no lineal tanto de la carga como por ejemplo del material o incluso de los contactos. Partiendo de esto, las primeras interacciones normalmente tienen un cálculo muy complejo, muy complicado a nivel matricial, en el que se encuentran singularidades por este tipo de contactos. Ahora en 2021 esos problemas pues disminuyen porque tenemos una región de estabilización que lo que hace es aumentar la rigidez en las zonas de primer contacto para que el cálculo no tienda a converger. Más bien a diverger en este caso, ¿no? Apoya a la convergencia del resultado. En nuestro ejemplo, bueno, no aplica ahí la estabilización, sin embargo, bueno, ahí está la opción. Tenemos también la opción de agregar coeficientes de fricción o aplicar un offset al contacto, ¿no? En este caso lo vamos a dejar como está. Voy a dar clic en aceptar y voy a ejecutar la simulación. Listo, la simulación se ha ejecutado. Y para ver que el comportamiento es correcto de lo que nosotros estamos buscando, lo primero que voy a hacer es ver los esfuerzos. Si a final de cuentas la parte fija es la de aquí abajo, esperamos ver una concentración de esfuerzos entre la unión del sólido de abajo con la viga. Y es justo lo que estamos encontrando. Aquí está la unión. También esperamos ver que, bueno, se empieza a deformar la viga, a flectar la viga, hasta tocar las caras del cubo, o bueno, del bloque del lado izquierdo. Para esto, verlo de mejor manera, voy a utilizar el gráfico de desplazamientos y tal vez lo animaré, ¿vale? Vamos a animarlo. Podemos ver que este elemento baja, ¿sale? Hasta entrar en contacto con el bloque. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo no doy de alta este contacto? Bien, aquí me he adelantado para que veamos otra configuración del mismo escenario. Con respecto a la interacción global, puse a propósito una interacción libre. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los elementos pueden traslaparse uno con otro. Esto lo hice con el objetivo de que podamos ver la jerarquía que hay dentro de los contactos. También agregué contactos locales, interacciones locales. En este caso agregué una interacción local de contacto en las zonas que por el esfuerzo, por la deformación, bueno, se van a llegar a contactar. Del lado derecho, como en este caso todo mi contacto global es de permitir penetración, pues tengo que establecer también el comportamiento de esta zona, que obviamente va a ser diferente. Va a ser contacto local de unión rígida. Muchas veces es tal vez difícil poder visualizar qué contactos estoy aplicando ya en su conjunto pensando en un ensamble muy grande. Entonces, para facilitarnos esto, podemos dar clic derecho en lo que son las conexiones
Y hay una función que se llama Interaction Viewer. El Interaction Viewer, si yo le doy clic en calcular, me va a dar un gráfico en el que nosotros podemos inspeccionar qué interacciones se han dado de alta. Por ejemplo, aquí tengo las interacciones que yo he dado de alta del lado izquierdo y puedo ver cuáles fueron los cuerpos que yo definí o de qué cuerpo sale la definición que yo se lo cité, ¿no? Puede ser un cuerpo, pero a lo mejor el contacto solamente se dio en cierta cara, en una arista, en un vértice, etc. De igual forma me identifica el contacto que estamos o la interacción que estamos analizando. Del lado derecho, por medio de colores, me especifica qué tipo de interacción estoy utilizando, si es de unión rígida, si es de contacto, etc. ¿no? Entonces estas herramientas pues, nos ayudan mucho, ¿no? Cuando nosotros tenemos un ensamble muy grande, a poder caracterizar qué me hace falta definir. Les recuerdo que pueden hacernos saber cualquier duda sobre los comentarios en el video. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, donde encontrarán más tips, videos y noticias de SolidWorks. Mi nombre es Luis Daniel Campos Aguilar y nos vemos en el próximo Solid Tip de Solid Servicios.